Sábado 13 de noviembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, ¿o les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tenemos hoy la famosa parábola del rey inicuo o del rey injusto. Y la enseñanza de la parábola se saca de un contraste. Si un rey que no teme ni a Dios ni respeta a los hombres hace caso a la insistencia de una viuda, ¿cómo será un Dios que nos ama permanentemente, que cuida de nosotros en cada momento, un Dios que tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza? ¿Cómo será la atención de ese Dios bueno por cada uno de sus hijos? Vamos entonces a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, no te canses de orar. Segundo, confíate a la justicia de Dios. Tercero, ánimo, no pierdas la fe. Vamos con el primer punto. No te canses de orar. El Evangelio comienza diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Entonces, repito, el sentido de la parábola es claro. Nos llama a orar siempre, a orar sin desfallecer. Y respecto al tema de orar siempre, la parábola enfatiza con esta frase: ¿no hará Dios acaso justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? Amigos, siempre es día y noche, en cada momento. Es la necesidad que nosotros tenemos de estar permanentemente unidos a Dios. Pero además no debemos desfallecer. Vemos cómo esta viuda insistía una y otra vez hasta que finalmente logró aquello que pedía. Trasladando esta parábola a nuestra vida espiritual, haciendo una aplicación práctica, debemos saber que no siempre Dios va a responder de manera inmediata a nuestras plegarias. Aunque en el tiempo en que Dios responda, es el tiempo preciso, es el tiempo perfecto. Por eso el mismo Señor dice que Él no tarda, que en realidad el tiempo en el que se nos conceden las cosas es el tiempo preciso, es el tiempo perfecto. La pregunta entonces es: ¿por qué a veces nosotros tenemos la sensación de que Dios tarda? Para responder a esto, debemos entender que cada que nosotros hacemos una petición a Dios, el Señor nos puede responder de una de las tres siguientes maneras. Nos puede decir: sí, te lo doy, como en muchas ocasiones sucede. Todos somos testigos de que hay cosas que le hemos pedido a Dios y Él ha respondido de manera inmediata. Hemos tenido eso de una manera realmente sorprendente. San Luis de Montfort dice que cuando se pide al Señor por medio de la intercesión de la Virgen María, hay de alguna forma una mayor velocidad en la respuesta de Dios. Y la razón es lógica. El Señor no le va a negar nada a aquella que no le negó nada a Él. Nuestra Madre nunca le negó nada a Dios, entonces nuestro Señor nunca le niega nada a nuestra Madre, siempre y cuando aquello que pidamos esté dentro del marco de la voluntad de Dios. Entonces la primera respuesta que recibimos en muchas ocasiones es: sí, te doy esto que me pides. Hay una segunda respuesta que tal vez se ajusta más a esto que dice la parábola. Dios puede decirte: sí, pero todavía no. Si en la primera respuesta te dice sí y te lo da inmediatamente, en la segunda respuesta te dice sí, pero te pone a esperar un poco, en el tiempo de Dios. ¿Por qué? La verdad es que cuando nosotros oramos, cuando pedimos algo, el Señor está buscando en el fondo un sentido más profundo de esa plegaria. El Señor no quiere solamente darte aquello que estás pidiendo si te conviene.
sino que de esa oración el Señor lo que quiere hacer es producir virtudes en tu alma, entre ellas la virtud de la paciencia. Recordemos ese adagio popular que dice: lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, cuando uno insiste en una plegaria y el Señor no nos concede de manera inmediata aquello que pedimos, pues vamos creciendo en la virtud de la paciencia y vamos aprendiendo a valorar más las cosas que recibimos. El Señor nos mueve también a crecer en la virtud de la fe, porque, repito, la insistencia, la persistencia, la consistencia en la oración, cuando se pide algo que, por supuesto, está sometido a la voluntad de Dios, esto hace que la fe crezca. Esto pone a prueba la fe de la persona y cuando finalmente esto se recibe, entonces la fe incrementa. Se experimenta la sensación de que valió la pena esperar, valió la pena resistir, valió la pena aguantar, porque Dios finalmente me concedió lo que necesitaba mi alma. Entonces descubrimos una realidad espiritual, y es que más allá de aquello que estamos pidiendo, Dios quiere que estemos orando permanentemente y en ocasiones no nos da las cosas de manera inmediata porque mientras oramos estamos unidos a Él. ¿De qué nos serviría recibir inmediatamente algo que le estamos pidiendo a Dios si una vez lo recibimos nos alejamos de Él? Si sucede que una vez recibimos esto que estamos pidiendo, dejamos de orarle hasta que tengamos una nueva necesidad. No, amigos, lo importante de la oración, más allá de lo que se pide, es ese vínculo, esa unión que nos genera con nuestro Dios. Y por eso en ocasiones Dios nos hace esperar. Se nos da en el tiempo que Él quiere. Repito, siempre y cuando aquello que estemos pidiendo esté sometido a la voluntad de Dios. Y aquí iría una tercera respuesta. Ya dijimos que Dios te puede responder sí y te lo da inmediatamente. O te puede responder sí, pero todavía no. Y nos prueba en la virtud de la paciencia. Pero también Dios nos puede decir no. No te voy a dar eso, porque tengo algo mejor para ti. Siempre que Dios te dice un no, acompaña ese no con esta frase: tengo algo mejor para ti. Y es que en ocasiones pedimos lo que no nos conviene. Pedimos lo que queremos, pero no lo que nos conviene. Pedimos lo que sentimos que necesitamos, pero solo Dios sabe en realidad qué necesitamos. Por eso en cada oración debemos terminar con esta frase: si es tu santa voluntad. Si es tu santa voluntad. Porque repito, hay cosas que por lógica humana nos parece deberíamos tener, o nos parece sin lugar a dudas que nos conviene, pero solo Dios sabe si en realidad es así. Y nos hemos dado cuenta de esto. En ocasiones, cuando pasa el tiempo y pedimos algo a Dios que no nos concedió, nos damos cuenta con claridad que si Dios nos hubiese concedido eso, tal vez nos hubiéramos alejado de Él, tal vez hubiéramos terminado perdidos, tal vez hubiéramos arruinado nuestra familia, nuestra salud, en fin. Dios te puede decir no. No es una respuesta también que Dios nos puede dar. Pero siempre, repito, dice: tengo algo mejor para ti. Y siempre el Señor nos concede algo mejor. Porque aunque no nos conceda lo que queremos, siempre nos concederá lo que necesitamos. Segundo, confíate a la justicia de Dios. Cuando la viuda va una y otra vez donde el juez, lo que le dice es esto: hazme justicia frente a mi adversario. Y el juez, después de tanta insistencia, piensa para sí: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. Amigos, el tema de la justicia divina es un tema que debemos reflexionar. Ciertamente vivimos en una sociedad muy injusta, a todo nivel. Recordemos que Santo Tomás de Aquino definía la virtud de la justicia como aquella virtud que inclina el alma a dar a cada cual lo que se merece. Óyeme bien, es la virtud que inclina al alma a dar a cada cual lo que se merece. Entonces, el primer acto de justicia que nosotros deberíamos tener es justicia respecto a nuestra relación con Dios. Lo primero que nosotros debemos hacer es darle a Dios lo que se merece, es decir, tributarle nuestra vida, un culto de adoración, un culto de entrega. El primer acto de verdadera justicia es una profunda conversión de cada uno de nosotros hacia la voluntad de Dios. Precisamente porque no vivimos de cara a Dios, porque no nos hemos convertido suficientemente,
es que se han derivado todas las demás injusticias que vemos en la sociedad. Esas injusticias sociales en las que vemos a los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. En la que vemos a un grupo de políticos que desafortunadamente se roban los recursos de un pueblo hambriento, un pueblo que crece en la ignorancia. Esto genera estallidos sociales. Esto, por supuesto, es aprovechado por algunos políticos para azuzar el odio, para levantar todavía mayores muros de división en los pueblos, para generar intrigas, luchas de clases. Queridos amigos, todo es producto precisamente de la primera gran injusticia. No estamos volcados a la voluntad de Dios, porque el Señor nos dice en el Evangelio cómo debemos vivir, y si viviéramos como Él nos enseña, estén seguros. Amigos, estén completamente seguros que la injusticia social no existiría, porque el Señor enseña a no hacer trampa. El Señor enseña a no ser corrupto, el Señor enseña a ser generoso, el Señor enseña a ver al otro como mi hermano, el Señor enseña que cada lo que hicimos con uno de esos pequeños suyos, con Él lo hicimos. ¿Ven? El corazón de la verdadera justicia social se encuentra en una auténtica conversión, en el seguimiento de la voluntad de Dios, y no en llenarnos de odios, de luchas de clases, no en llenarnos de rabias, de rencores. Claro que hay que luchar por la justicia social con todos los medios legítimos que tengamos. Claro que esto no es un llamado a la inoperancia, ni es un llamado a dejar que los corruptos sigan haciendo corrupción, pero es un llamado más profundo. Es un llamado además a evaluar mi propia corrupción. Es un llamado además a evaluar mi falta de justicia. Es muy fácil mirar hacia afuera, es muy fácil señalar en los demás el problema de la sociedad, pero qué difícil es reconocerlo primero en mí. Repito, no estoy diciendo que no sea perfectamente justo que alcemos la voz ante las evidentes injusticias que estamos viviendo. Lo que estoy diciendo es que debemos ir, además de eso, más profundo. Entender que la primera injusticia es nuestra falta de conversión, que no le hemos dado a Dios lo que merece. Y cuando no hacemos eso, no vamos a ser capaces de darle a nuestro prójimo lo que merece. Una vez tengamos un corazón convertido a Dios, entonces, créanme, empezará a haber justicia social. Tercero, ánimo, no pierdas la fe. Concluye el Evangelio diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Amigos, el Señor está vinculando la fe con la oración. Para mantenerse firme en la fe, se necesita una sólida vida de oración. Noten que toda la parábola tiene que ver con la perseverancia en la oración. El Señor concluye diciendo que en su segunda venida se encontrará ante una profunda crisis de fe. El mensaje es claro. Para mantener la fe en estos tiempos difíciles es necesario mantener una sólida vida de oración. Sin oración no hay fe. Sin oración no hay cómo mantenerse en estos tiempos duros. Y no es simplemente una plegaria de vez en cuando. Es una oración constante. Día y noche, dice el Evangelio. Es una oración que consagra cada momento del día. Una oración al levantarme, una oración al empezar el trabajo, el estudio, una oración antes de comer, una oración antes de dormir, una oración reunidos en familia, una oración con mi comunidad, una oración de vigilia. No dejemos las vigilias, orar en la noche como lo hacía frecuentemente el Señor. Y luego es también importante mantenerse en comunidad. Algún santo sacerdote español decía que uno de los preceptos que los católicos deberíamos tener en esta época, oigan bien, preceptos, es decir, como un mandamiento, como algo obligatorio, es la necesidad de vivir en una pequeña comunidad. La necesidad de estar con hermanos que me sostengan en la fe. Hay que decirlo con claridad. Un católico solo es un católico en peligro. Óyeme bien, un católico solo es un católico en peligro. Amigos, tenemos las comunidades parroquiales, tenemos los grupos de oración, tenemos los movimientos, tenemos cualquier cantidad de bellas realidades dentro de la iglesia que conforman pequeñas comunidades y nos ayudan a sostener. Yo mismo pertenezco a un movimiento, Lazos de Amor Mariano, que tiene pequeñas comunidades y son una familia que me estimula en la fe. En los tiempos difíciles sin precedentes como los que vivimos, en los tiempos duros,
donde la fe es atacada con tanta fuerza, ya no solo desde afuera, sino incluso desde adentro, es necesario tener una sólida vida de oración, pero es necesario tener una comunidad que nos acompañe. Es necesario tener una comunidad que nos cuide, porque no sucede, si es que no tenemos comunidad, como sucede con los carbones que se dispersan. Cuando se dispersan se enfrían, pero cuando se mantienen juntos, se mantienen calientes. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico me concedas el don de la perseverancia en la oración. Sabes que soy débil, sabes que soy inconstante, sabes que me puede la pereza y la distracción, pero si tú me concedes la gracia de orar insistentemente, entonces yo con esa gracia me postraré día y noche ante tu presencia. Yo con esa gracia que tú me concedes, estaré ante ti suplicándote una y otra vez aquello que necesito. Y aquello que necesito es hacer tu voluntad. También te suplico, Señor, me concedas la gracia de confiarme a tu justicia. Sí, Señor, vivo en un mundo muy injusto y debo reconocer con vergüenza que yo he sido parte de esa injusticia. Y la primera injusticia que he cometido es no darte a ti lo que mereces, es no entregarme enteramente a ti, no rendirte el culto que mereces, Señor. Y a partir de esta injusticia se han derivado las demás injusticias en mi vida. Ayúdame, Señor, a darte lo que mereces y luego a dar a cada hermano lo que también merece. Finalmente, te quiero suplicar que no me permitas perder la fe, que me ayudes a sostenerme, que me ayudes a ser firme en estos tiempos difíciles. Señor, vienen tentaciones, una y otra, de afuera y de adentro, pero solo en ti encuentro la fuerza que necesito para mantenerme firme hasta el día en que me llames ante tu presencia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no te canses de orar. Segundo, confíate a la justicia de Dios. Tercero, ánimo, no pierdas la fe. Compromiso. Vas a tratar de vincularte a una comunidad católica para sostenerte en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.